¿Sabías que durante la época dorada del cine de oro mexicano hubo actores que exigían tener sexo real en sus escenas íntimas, y no precisamente por exigencia del guión? Peticiones extremas, escenas fuera de control y rumores que sacudieron a toda una generación. Hoy te contaré quiénes fueron y cuáles fueron esas escandalosas exigencias. No te vayas, porque al final conocerás el caso más escalofriante de todos. Marga López. Marga López no precisaba alzar la voz para imponer respeto, su presencia bastaba. Poseía esa mirada que desarmaba, pero también imponía una autoridad innegable. En el rodaje, si algo no le agradaba, bastaba un gesto seco o una ceja alzada para que todos entendieran que con ella no se jugaba, que sus deseos eran ley. Su dominio en el set era legendario, una mezcla de carisma y un temperamento indomable. Y aunque en pantalla resplandecía como la dama refinada o la madre entregada, fuera del set su vida era otra historia. Se comentaba en los pasillos de los estudios que cuando se encerraba en su camerino con algún actor joven, salía media hora después con el maquillaje ligeramente corrido y una sonrisa enigmática, difícil de disimular. Estos encuentros a puerta cerrada alimentaban el morbo y los murmullos, pero nadie se atrevía a cuestionarla. Tuvo varios enlaces matrimoniales, pero los rumores decían que sus aventuras más intensas y pasionales nunca pasaron por la iglesia. Una de ellas, con un actor casado y comprometido en otra relación, terminó en un enfrentamiento a gritos durante una grabación. Nadie detuvo la toma, nadie intervino, la cámara siguió rodando. Ella le lanzó una frase que no estaba en el guión, una réplica tan cargada de veneno y verdad que la escena quedó tan poderosa y auténtica que terminó en la edición final. Nadie en el equipo supo si fue pura actuación o una venganza real ejecutada en plena toma. Una vez, en un rodaje en Veracruz, hizo repetir una escena íntima más de 7 veces, a pesar de la frustración del equipo. El director, visiblemente nervioso, no se atrevía a contradecirla, temiendo su ira. Todavía no siento nada. Otra vez, fue lo único que decía Marga entre toma y toma, con una calma perturbadora que helaba la sangre de los presentes. Lo que ocurrió al final del día, detrás del vestuario, nunca se supo con certeza. Pero a la mañana siguiente, el actor apareció con marcas en el cuello que, a todas luces, no eran parte del maquillaje. ¿Realismo actoral? No. Lo suyo era pura intensidad, una búsqueda incansable de la verdad emocional, o quizás algo más, que desafiaba los límites de la interpretación. En una época donde las mujeres debían pedir permiso, Marga mandaba a todos al diablo, y aún así, todos querían trabajar con ella, aunque sabían que tarde o temprano se iban a quemar, atrapados en su ardiente órbita. ¿Hasta dónde puede llegar una actriz cuando nadie se atreve a decirle que no y ella misma redefine las reglas del juego? Andrea Palma. Andrea Palma fue una de las primeras grandes intérpretes de México, una verdadera pionera. Antes que muchas otras, ella ya estaba rompiendo esquemas con personajes complejos y desafiantes que las demás actrices no se atrevían a aceptar. Pero lo más impactante de su historia no está en su impecable trayectoria en pantalla, sino en cómo manejaba su vida lejos de los reflectores. No era escandalosa, pero sí implacable. Sabía perfectamente lo que valía y cómo aprovechar cada oportunidad para imponer su visión. Cuentan que en una filmación donde su pareja en la historia era un actor 20 años más joven, ella misma pidió que ciertas escenas fueran mucho más cercanas, más provocativas y cargadas de una sensualidad palpable, aunque el libreto original no lo exigiera. Cuando el director, un tanto incómodo, sugirió suavizarlas para evitar problemas, Andrea simplemente se levantó de su silla, con una calma gélida, y dijo, si él no puede con esto, búsquenme a otro. Nadie, absolutamente nadie, se atrevió a contradecirla. Lo que vino después fue una escena cargada de una tensión innegable, con los rostros perlados de sudor, dejando al público preguntándose qué tan real había sido lo que acababan de presenciar. Andrea nunca fue la típica actriz dócil o sumisa. Si algún productor o director le insinuaba algo fuera del acuerdo profesional, ella lo ponía en evidencia sin que le temblara la voz, sin importarle las consecuencias. Pero cuando era ella quien tomaba la iniciativa en el terreno personal o profesional, pocos podían resistirse a su magnetismo. Uno de sus excompañeros de reparto, ya en la vejez, afirmó años más tarde en una entrevista, con Andrea no actuabas, sobrevivías. Cada escena era una prueba de fuego. Y eso lo sabían todos en el estudio. Pionera, sí. Revolucionaria, también. Pero su legado no está solo en las películas que dejó o en los premios que ganó,
sino en todas esas escenas que terminaron siendo más genuinas de lo que nadie se atrevía a reconocer, difuminando la línea entre la interpretación y la cruda realidad. Jorge Negrete. Jorge Negrete, el icónico charro cantor, era conocido no solo por su voz potente y su indudable talento actoral, sino también por su carácter fuerte, dominante y sus exigencias en escena. Aunque en público se mostraba como un caballero intachable, en el set no dudaba en pedir a sus parejas que llevaran las escenas íntimas a un nivel mucho más cercano a la realidad, dejando poco espacio para la actuación pura y la simulación. En varias producciones, se mencionó que su insistencia causó una notable incomodidad entre algunas actrices, pero, dada su figura imponente, nadie se atrevía a negarse a sus peticiones. Negrete creía firmemente que la pasión debía sentirse de verdad, de forma visceral, para que el público la percibiera con autenticidad en la pantalla. Durante un rodaje en Morelos, una actriz joven y novata confesó en privado que la química con Jorge era tan intensa, tan palpable, que, fuera de cámaras, se generaba una tensión erótica que se trasladaba de forma innegable a cada toma. Su fama de hombre exigente, tanto en lo profesional como en lo personal, era parte intrínseca de su leyenda. Y aunque nunca se confirmó públicamente, en los círculos internos del cine de oro se sabía perfectamente que sus escenas pasaban de la actuación al deseo real, una y otra vez. Elsa Aguirre. Nadie entendía cómo podía hechizar así con una sola mirada. Elsa Aguirre no era solo belleza, era puro dominio. Mientras todos la veían como una actriz delicada y etérea, ella estaba detrás de cámaras, negociando contratos, ajustando escenas a su antojo, y decidiendo, sin titubeos, quién entraba o salía del elenco. No necesitaba alzar la voz para mandar, su manera de controlar las cosas era tan sutil y calculada que cuando alguien se daba cuenta de sus movimientos, ya estaba fuera del proyecto, sin explicaciones. En uno de sus rodajes más comentados, compartía escena con un actor joven que no le agradaba en absoluto, generando una notoria falta de química en pantalla. Entonces, en medio de una toma que requería contacto cercano, Elsa se aproximó más de la cuenta y le murmuró algo al oído que no figuraba en el libreto, algo que lo descolocó por completo. El actor se quedó inmóvil, petrificado. El director, desconcertado, gritó, «¡Corte!». Pero ya era demasiado tarde, la escena había adquirido una carga de tensión y autenticidad inesperada. Esa toma salió tan cargada de un realismo inquietante que terminó siendo lo más memorable y comentado de la película, eclipsando todo lo demás. A Elsa le gustaba mandar fuera del set tanto como dentro. Durante una producción en Guadalajara, se le vinculó con un ejecutivo casado que terminó abandonándolo todo por ella, dejando atrás a su familia y su vida anterior. Pero lo más impactante no fue eso, sino el rumor de que un asistente de dirección que se negó a cambiar una escena a pedido suyo, desapareció del proyecto al día siguiente. Sin explicaciones, sin razones aparentes, simplemente se esfumó. Elsa no pedía favores, los provocaba y los cobraba con creces. Cada escena con ella parecía una guerra suave, una pelea silenciosa entre la actuación y el deseo verdadero. Los que trabajaban con ella decían que nunca sabía si estabas interpretando un papel o cayendo, irremisiblemente, bajo su hechizo. Carlos López Moctezuma. Lo veías en la pantalla y te imponía respeto, su sola presencia llenaba el encuadre de una autoridad inquebrantable. Pero lo que pocos conocían es que fuera del rodaje, Carlos López Moctezuma era aún más temido, frío, frontal, autoritario hasta la médula. Jamás sonreía si no era absolutamente imprescindible para el personaje. Sus colegas lo respetaban, claro, pero también le tenían un temor reverencial, un miedo latente a su temperamento. Comentaban que no interpretaba, que simplemente dejaba salir lo que llevaba dentro, su propia oscuridad y su propia furia. En una película donde compartía escenas con una actriz reconocida por su temperamento fuerte, se generó una tensión descomunal en el set. En una toma esencial, ella debía resistirse a su avance, pero Carlos no se detuvo cuando gritaron «corte». La escena continuó, y la intensidad visceral que se vio ahí no fue actuación, fue pura confrontación. El director, con una mezcla de pánico y asombro, la dejó. Dijo que era oro puro, una toma irreemplazable. Lo que pensaba la actriz nunca se supo públicamente, pero desde ese momento jamás volvió a aceptar filmar con él, evitando cualquier proyecto que lo incluyera. No le agradaban los ensayos, los consideraba una pérdida de tiempo. Decía que la química debía surgir ahí, en el instante, cuando el cuerpo no engaña, según sus propias y crudas palabras. Y si alguien no estaba a su nivel de intensidad o no lograba conectar con esa verdad que él buscaba, él se encargaba de hacerlo evidente,
humillándolos con su mirada o sus comentarios cortantes. Hay testimonios de asistentes de producción que aseguran haber escuchado enfrentamientos a puerta cerrada, gritos, frases difíciles de olvidar que resonaban por los pasillos, pero nadie se animaba a encararlo o a pedirle explicaciones. Carlos no creía en fingir emociones, él las provocaba. Y si eso incomodaba a alguien, mejor, porque según él, el cine debía incomodar, debía confrontar al espectador, no divertir ni entretener de forma banal. Ninón Sevilla. Ninón Sevilla era mucho más que una estrella del cine de rumberas. En el set, su intensidad traspasaba la pantalla y descolocaba a todos los que tenían la oportunidad de trabajar con ella. Se sabía que seleccionaba personalmente a sus galanes, y que si no sentía una química palpable y vibrante, exigía cambios drásticos en el elenco o, simplemente, las escenas no salían con la fuerza que ella esperaba. En una producción de temática tropical, el director pidió un número sensual con un actor nuevo, buscando la explosión de su carisma. Ninón aceptó el reto, pero al momento de grabar, elevó tanto el nivel de contacto físico y la carga erótica que el director, asombrado, gritó «corte». Y ella, inmersa en el momento, no se detuvo, llevando la escena al límite. La toma terminó con un realismo que dejó al equipo sin palabras, con la boca abierta. Después, el actor apareció temblando, visiblemente afectado, y nadie supo si fue por puro nerviosismo escénico o algo más profundo y real. Ninón decía sin rodeos, con una sonrisa pícara, el cine no es para cobardes, si vas a fingir, mejor dedícate a otra cosa. Nadie se atrevía a contradecirla, su palabra era ley. Para ella, cada escena era un juego peligroso donde el deseo y la realidad se confundían, donde la línea entre la interpretación y la verdad era deliberadamente borrosa. Rosa Carmina. Hablar de Rosa Carmina era hablar de fuego en tacones, una mujer que no pedía autorización a nadie ni fingía una inocencia que no poseía. Con un solo movimiento de cadera, una mirada o una sonrisa, podía silenciar un rodaje completo, dejando a todos hipnotizados. Pero lo suyo no era solamente apariencia o belleza, poseía una fuerza arrolladora que arrastraba, que intimidaba, que dejaba a sus compañeros de escena temblando sin necesidad de decir una sola palabra. Durante una producción de temática tropical, hubo una escena que debía ser insinuante y sugerente, pero que, bajo su influencia, terminó siendo puro contacto, un roce constante de piel. Cuentan en los pasillos que fue idea suya, una imposición. El director quería algo fino y delicado, pero Rosa soltó, con su voz ronca, «Fino no vende, dame 2 focos y deja que lo demás lo resuelva yo». Lo que grabaron esa noche no se emitió completo por la censura, demasiado genuino, demasiado evidente, sin enseñar nada explícito. Y aún así, todos sabían perfectamente lo que había ocurrido ahí, la tensión que se respiraba. Los rumores la rodeaban como un aura de misterio y seducción. Se comentaba que ella misma elegía a sus galanes, incluso reemplazando actores si no le despertaban lo suficiente, si no sentía esa chispa necesaria para la escena. Una vez, en medio de una grabación, solicitó una pausa larga y enigmática junto a su compañero de escena. Nadie supo qué pasó en ese camerino durante esas largas horas, pero al regresar al set, la química en pantalla parecía dinamita pura, explosiva e innegable. No era actuación, era Rosa, en su esencia más pura. Y ella misma decía, con una seguridad abrumadora, no me contraten para aparentar, si no quieren intensidad, si no están listos para la verdad, llamen a otra. Y nadie, absolutamente nadie, se animaba a llevarle la contraria, porque sabían que la fuerza de Rosa Carmina era imparable. Roberto Cañedo. Roberto Cañedo no necesitaba ensayar sus escenas, ni simular, ni fingir la emoción, su naturalidad era su mayor arma. Cuando le tocaba una escena fuerte o cargada de tensión, el director solo decía acción y todo fluía solo, de manera orgánica y sin esfuerzo aparente. Era un tipo seco, de pocas palabras, con una mirada pesada y penetrante que lo decía todo sin necesidad de un guión. Tenía fama de actor entregado a su arte, pero lo que en realidad le atraía y lo excitaba era el juego de poder y seducción fuera del set, un dominio silencioso que ejercía sobre sus compañeros. Nunca fue de escándalos públicos, su discreción era legendaria, pero en los estudios lo sabían. Si pedía más realismo, nadie se atrevía a decirle que no a sus implícitas exigencias. Durante el rodaje de una película en los años 50, junto a una actriz debutante y visiblemente nerviosa, hubo una escena que nunca llegó al corte final. Demasiado fuerte, murmuraron en la sala de edición, censurando la toma. Eso no fue ficción, fue pura verdad,
confesó años después un miembro del equipo de filmación, ya retirado. El director, con un nudo en la garganta, lo negó públicamente, pero los que estuvieron presentes en el set saben que la toma fue tan cruda y real que la censura la eliminó por completo del metraje. Aunque todos sabían que lo que incomodó no fue lo explícito, sino lo verdadero, la autenticidad que emanaba. En otra filmación, Cañedo se encerró en un camerino con una actriz bajo la excusa de ensayar química, una excusa que se volvió habitual en sus rodajes. Salieron 2 horas después. Nadie preguntó qué había sucedido, pero el ambiente entre ellos se transformó, una chispa se había encendido. Y desde entonces, cada escena entre ellos tenía una tensión innegable, una electricidad que no se podía fingir y que el resto del reparto percibía en el aire, como electricidad sin cables, palpable. Tenía una frase que murmuraba cada vez que había una escena subida de tono, una advertencia o una invitación. Vamos a hacerlo de verdad o mejor no lo hagamos. Y todos sabían que, cuando lo decía con esa mirada profunda, no se refería solo a la actuación, sino a traspasar la barrera de la ficción. Víctor Junco. En pantalla, Víctor Junco era el caballero formal, el hombre correcto, el galán que no alzaba la voz, pero imponía respeto con su sola presencia y su elegancia. Fuera de cámaras, sin embargo, era otra historia completamente diferente. Víctor Junco tenía fama de poseer un carácter explosivo y volátil, y más de un director lo comprobó cuando intentó darle indicaciones que no le parecían adecuadas o que limitaban su visión. Víctor era de esos actores que si una escena no se sentía genuina, la repetía incansablemente, no por perfeccionista en el sentido tradicional, sino por puro gusto, por el placer de llevarla al límite. Durante el rodaje de una cinta en Durango, su compañera de elenco, una actriz joven con poca experiencia y visiblemente nerviosa, solicitó usar un doble para una escena atrevida que la incomodaba. Junco se negó rotundamente. O lo haces tú o esta escena no se graba, así de simple, le soltó delante de todo el equipo de producción, sin el menor atisbo de tacto o consideración. Al final, ella, intimidada, lo hizo. La mirada que intercambiaron durante la escena decía mucho más que el diálogo escrito, una mezcla de sumisión y desafío. Y nadie volvió a hablar del tema, al menos no delante de él. Había quienes decían que no era buen compañero, que imponía más que colaboraba, que su ego eclipsaba el trabajo en equipo. Pero también estaban los que aseguraban que esas escenas intensas con él tenían algo distinto, algo inquietantemente real, una verdad incómoda que las hacía memorables. No fingía atracción ni esquivaba el contacto. Si la actriz no lo seguía en su juego, él encontraba la manera de llevarla al ritmo que quería, de arrastrarla a su nivel de intensidad. Era un profesional a carta cabal, decían algunos, tratando de justificar sus métodos. Otros no estaban tan convencidos, y susurros de algo más circulaban por el set. En la cantina a la que solía ir tras los rodajes, tenía una frase recurrente que soltaba con una sonrisa enigmática. Una escena sin riesgo, es una escena muerta. Y todos sabían que no se refería solo al guión o a la dirección. Emilia Guiú. Emilia Guiú no necesitaba levantar la voz ni fingir simpatía, su sola presencia bastaba para poner a todos en su sitio, imponiendo su voluntad con una mirada. En la pantalla brillaba como la femme fatale por excelencia o la aristócrata fría y calculadora, pero fuera de cámara su vida era aún más intensa, un torbellino de decisiones y confrontaciones. Se decía que si un director no respetaba sus condiciones o sus caprichos, abandonaba la filmación sin dar explicaciones, dejando a la producción en un caos. En un rodaje en Acapulco, se negó categóricamente a hacer una escena romántica con un actor que, según ella, no le provocaba absolutamente nada, ni una mínima chispa. El director intentó convencerla, pero solo obtuvo un portazo en la cara y una negativa rotunda. La escena fue reescrita en el acto, y Emilia terminó haciendo la versión que ella quiso, dictando sus propias reglas. Y cuando aceptaba una escena íntima, los rumores decían que prefería que todo fuera lo más real posible, lo más crudo. Si no sientes nada, la cámara tampoco lo sentirá, decía a los nuevos actores, con una dureza que los dejaba petrificados. En una ocasión, después de un ensayo a puertas cerradas, su compañero de escena apareció con marcas que nadie sabía si eran maquillaje perfectamente aplicado o un recuerdo palpable de lo que había ocurrido. Emilia no pedía permiso para nada, y nadie se atrevía a pedírselo a ella, pues su autoridad era incuestionable. Silvia Pinal. Silvia Pinal no solo era una de las actrices más reconocidas y versátiles del cine mexicano, sino también una mujer con una voluntad férrea que sabía imponer sus condiciones con una elegancia implacable.
En varios rodajes se habló de cómo ella exigía que las escenas románticas fueran lo más naturales y orgánicas posibles, llegando a pedir que se prolongaran los ensayos hasta lograr una conexión real, casi visceral, con su pareja de escena. En una producción con un galán famoso de la época, se cuenta que Silvia insistió en repetir una escena íntima varias veces hasta que ambos lograron que la tensión fuera tan auténtica, tan genuina, que el director, asombrado, decidió dejarla tal cual, sin cortes ni ediciones, tal como había salido. Cuando alguien dudaba de sus métodos poco convencionales, ella respondía con firmeza y sin titubeos: no busco fingir, busco sentir. Si no lo siento, no es verdad. Su profesionalismo era admirado por su intensidad, pero también temido por su intransigencia, pues no aceptaba que nadie la presionara ni le impusiera límites en su manera tan particular de trabajar. María Elena Velasco. María Elena Velasco, famosa por su icónico personaje la India María, era mucho más que una comediante brillante, era una mujer con límites muy claros y una gran integridad. En varias ocasiones durante sus rodajes, insistió en que las escenas románticas o íntimas se manejaran con extremo cuidado y respeto, evitando cualquier vulgaridad. Pero cuando el guión lo requería, no dudaba en exigir que las tomas fueran absolutamente auténticas, para transmitir una verdad innegable al público. Una vez, durante una producción en la que compartía escena con un actor joven y prometedor, pidió que repitieran una escena hasta que la emoción fuera tan genuina, tan palpable, que todos en el set quedaron sorprendidos por la intensidad y el realismo que lograron. Su firmeza y su búsqueda de la autenticidad en el set la convirtieron en una figura profundamente respetada, y aunque siempre mantuvo el humor como escudo y su personaje como fachada, pocos sabían de su lado exigente y de su profunda seriedad detrás de cámaras. Joaquín Cordero. Siempre serio, siempre formal, así lo veían todos, como un caballero intachable. Pero detrás de esa apariencia impecable, Joaquín Cordero llevaba una existencia tan intensa y apasionada como sus personajes más fuertes. Era de esos actores que no alzaban la voz, pero controlaban el ambiente apenas aparecían en el set, con una presencia imponente. Y aunque no era un actor polémico en los medios, las historias y los chismes sobre él abundaban en los pasillos de Televisa, susurros de algo más. Tenía una química especial con sus compañeras de actuación, todas, tarde o temprano, terminaban envueltas en chismes y rumores con él, alimentando las habladurías. Una vez, durante una escena especialmente intensa y dramática, la actriz con la que compartía cuadro olvidó su diálogo, bloqueada por los nervios. Él se acercó más de la cuenta, le susurró algo al oído con una voz profunda, y la escena fluyó de repente como si la hubieran practicado toda la noche con una sincronía perfecta. Lo que le dijo jamás se supo, pero esa toma no necesitó repetirse, fue mágica. En entrevistas se mostraba reservado y distante, casi impenetrable, pero los operadores, camarógrafos y asistentes sabían que después de cada pausa prolongada que tomaba con sus compañeras, el ambiente en el set se transformaba, se volvía eléctrico. Una actriz llegó a admitir entre carcajadas nerviosas años después: con Joaquín no ensayas, te entregas por completo. Es un abismo. Y esa frase quedó grabada para siempre entre quienes compartieron trabajo con él. Jamás fue invasivo o irrespetuoso de forma explícita, pero su presencia imponía un peso y una intensidad difíciles de pasar por alto. Su secreto era sencillo: no fingía la conexión emocional, la provocaba, la construía en el momento, y los que se toparon con él en el set jamás lo olvidaron, marcados por su intensidad. ¿Era profesionalismo llevado al límite o simple necesidad de sentirlo auténtico, de vivirlo más allá de la ficción? Más allá de las cámaras, hubo actores del cine de oro que llevaban las escenas íntimas al límite, exigiendo contacto real como parte de su juego de poder y dominio, un quid pro quo implícito. Si no aceptabas, simplemente no había escena, no había magia. ¿A ti qué te pareció lo más impactante de estas historias? Déjanos tu comentario, nos encantaría saber tu opinión. Si te atrapó este viaje por los secretos incómodos y las verdades ocultas del cine mexicano, suscríbete a nuestro canal, regálanos un me gusta para apoyar nuestro trabajo y comparte este video con quienes disfrutan de las verdades que pocos se atreven a contar. Nos vemos en el siguiente video con más historias fascinantes.